Bueno, buenas noches para todos. Estamos en otra oportunidad de estudiar juntos la palabra de Dios y, y está bueno eso, ¿no? ¿Quién trajo su Biblia de papel? Levántela con orgullo ahí. La Biblia hay que rayarla, ¿eh? No hay que conservarla así como si fuera una especie de cosa, amuleto, ¿no? Sino que ráyela, escriba en un costado, en el otro costado. Está bueno porque a uno le quedan mejor las cosas cuando la Biblia está bien escrita por todos lados. Vamos a comenzar hoy una nueva serie eh, estudiando la vida de un hombre de fe, pero no es una fe gigantesca, una fe portentosa, podríamos decir, la de este hombre, sino una fe quizá como la nuestra, una fe que a veces fluctúa, una fe que a veces se aviva, y le propongo estudiar la vida de Gedeón, uno de los jueces de Israel. Y vamos a encontrar la vida de este hombre de Dios en Jueces capítulo 6. Y su vida va del 6 al 8. Hoy solamente vamos a estudiar los primeros 16 versículos del capítulo 6. Y yo me preguntaba ¿por qué es importante estudiar la vida de Gedeón? Algunos de ustedes lo conocen bien o por lo menos conocen lo principal de su vida. Gedeón podríamos decir que es muy humano, es muy como nosotros, ¿eh? No se podría catalogar como un héroe, aunque a través de él Dios hizo posible una liberación heroica, podríamos decir. Por su actitud a veces parece más bien un antihéroe. Se ven en su historia sus claros y sus oscuros, ¿no? Y aunque fue un hombre o un nombre destacado en la galería de los ejemplos de la fe de Hebreos 11, vemos también que fue un hombre que duda, un hombre temeroso, un hombre inseguro. Y al leer su historia, a veces parece inclusive que padeciera problemas de autoestima. Toma fuerza con lo que Dios le dice, pero también se siente débil, se siente insuficiente para la tarea que le ha sido encomendado. Es capaz de ir para adelante cuando entiende la voluntad de Dios, pero también capaz de tomar malas decisiones y de meter la pata. En definitiva, es muy parecido a vos y a mí, ¿no? En todas esas cosas nos podemos identificar claramente con Gedeón. Gedeón es un ejemplo porque a pesar de sus debilidades, a pesar de sus inseguridades y a pesar de sus dudas, supo vencer esos obstáculos, saltar esos muros como cantábamos y ser un instrumento en las manos de Dios. Él era solo un hombre, un creyente como nosotros, pero iba a ser utilizado de una manera extraordinaria, como vamos a ver. Y también es importante estudiar su historia porque él vivió en un contexto particular, en un momento particular de la historia del pueblo de Dios. Saben, el libro de Jueces es un libro singular porque nos relata la historia del pueblo de Israel ya establecido, instalado en la tierra prometida. Ya Moisés había pasado a la presencia del Señor, ya Josué los había introducido con poder ahí, con un despliegue, digamos, grande del poder de Dios, y habían quedado establecidos en la tierra. Y mientras vivió Josué, podríamos decir que todo anduvo bien. Pero allí en el libro de Jueces, no lo vayan para ahí, yo se los leo, el capítulo 2, dice en el versículo 7, se levantó después de ellos, después de los que siguieron a Josué, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y ahí, en ese pasaje que es muy interesante, ustedes lo pueden leer después todo el capítulo 2,
hace como una especie de resumen de toda una época del libro, del período de los jueces. Y nos dice este resumen que cada vez que ellos pecaban y se iban tras los ídolos y hacían cualquier abominación, bueno, Dios se encendía su ira, los entregaba a sus enemigos prevalecían contra ellos, y de pronto sufrían esa disciplina, ese castigo, hasta que clamaban a Dios. Y al clamar a Dios, Dios los escuchaba y tenía misericordia de ellos, y les levantaba un libertador, un juez, que lo libraba por el poder de Dios. Y allí entonces ellos disfrutaban un tiempo de paz y de solaz, hasta que volvían a pecar, volvían a apartarse. Y era un ciclo, un círculo vicioso, un patrón, digamos, de enfermizo, podríamos decir, que se repitió una y otra vez. El tiempo de los jueces se describe como un tiempo sin ley, de anomia, un tiempo sin rey, un tiempo en que dice una frase bien clara, dice, en que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No hacían lo que Dios decía y lo que Dios mandaba, sino que hacían lo que a cada uno bien le parecía. Y en ese sentido, los tiempos que Gedeón vivió son muy parecidos a los tuyos y a los míos, ¿no? A nuestros tiempos, ¿no? Tiempos en que no hay un absoluto moral, tiempos en que todo es relativo, tiempo de anarquía moral, podríamos decir, como son nuestros tiempos. Y según esos tiempos que vivió Gedeón, nosotros también vamos a poder aprender de Gedeón cómo pararnos firmes en nuestros tiempos. Pero vamos a sumergirnos en la lectura de este capítulo 6 y vamos a ir leyendo por partes para hacer un poquito más dinámica esta lectura. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Esto viene después de la época de Débora y Barak. ¿Se acuerdan? Una gran victoria que Dios le había dado por mano de dos mujeres, ¿no? De Débora y de Jael. Y había venido 40 años de reposo en la tierra de Israel. 40 años. Una generación completa, podríamos decir, ¿no? Pero luego vuelven al círculo vicioso. Y dice el versículo 1 del capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vamos a estudiar un poquito este tiempo. Y esto que le pasó al pueblo de Israel. Empieza así el capítulo, ¿no? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Saben? Cuando el pueblo de Dios hace lo malo, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, hace lo malo, siempre lo hace ante los ojos de Dios. Porque como veíamos hoy en la clase de la escuelita que Martín nos hablaba, vivimos desnudos ante Dios. Sus ojos siempre están sobre nosotros. Y como hijo de Dios estamos llamados a parecernos a nuestro Padre, y nuestro Padre es santo. Así que se espera de nosotros que vivamos en santidad. Cuando un hijo de Dios vive como los que no conocen a Dios, siempre lo hace ante los ojos de Dios. Y eso no puede agradar a Dios, al Dios que nos ama y que murió por nosotros. Y esto le pasó entonces al pueblo. Y Dios, que amaba a su pueblo, pero también es justo, no tolera el pecado y tiene que disciplinar a su pueblo. Y la disciplina consistió en este caso en entregarlo en manos de sus enemigos.
de alguna manera, como no habían querido vivir en las manos de Dios, bueno, fueron entregados en las manos de sus enemigos. Y yo pensaba, qué tremendo, ¿verdad? A veces pienso en esto y me asombro, ni siquiera es necesario que Dios nos castigue directamente, ¿no? Tan solo que nos retire su favor, que nos retire su protección es suficiente. Tan solo que permita que el enemigo prevalezca sobre nosotros. Tan solo que Dios permita que nos salgamos con la nuestra y que seamos hastiados de nuestros propios caminos. Así ocurrió con Israel. Su enemigo prevaleció. Y saben una cosa interesante. Madián era un enemigo ya vencido. En el tiempo de Moisés este enemigo ya había sido vencido. Ya se estaba, les habían pasado por arriba a Israel. Pero también me hace pensar, ¿no? Cuando le damos la espalda a Dios, cuando como hijos de Dios nos alejamos de Dios por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones, esas cosas que parecían vencidas vuelven a renacer. Vuelven los temores, vuelven aquellas cosas que creíamos superadas, porque en realidad con nuestras propias fuerzas no podíamos y no podemos contra ellas. Y esto les ocurrió así, pero no por unos pocos meses. Dice acá, por 7 años, ¿no? 7 años, hermanos, es mucho tiempo. El creyente que se aparta de Dios tras sus pecados va a ser un blanco fácil del enemigo, va a vivir en derrota, como le pasó al pueblo de Israel. Ellos se habían olvidado de Dios, se habían olvidado que todo lo que tenían y disfrutaban era por Dios, y ahora estaban perdiendo todo por haber abandonado a Dios. ¿Saben? Si nosotros como hijos de Dios dejamos al Señor, dejamos sus caminos, necesariamente vamos a la derrota, vamos a la ruina. El enemigo se ríe de nosotros, el mundo nos atropella, la carne es la que manda y estamos realmente en problemas. Acá vemos que ellos, por causa de sus enemigos, se hicieron cuevas, ¿no? En los montes, en las cavernas y lugares fortificados, ¿no? Se escondieron. No podían disfrutar de aquella buena tierra que le había sido dada aquella vez, sino que se metieron en cuevas. Como Dios ya no era su refugio, su roca fuerte, como dice el salmista, tuvieron que refugiarse en otros lugares. Si algún día te preguntan si hubieron hombres de las cavernas, bueno, acá los israelitas eran verdaderamente hombres que vivían en cavernas, ¿no? Y esto también me hace pensar, cuando el creyente se aparta de Dios, tiene esta tendencia. Se mete en una cueva, se aísle. Se mete a veces en la cueva de su depresión, de su aislamiento, de su derrota. No está disfrutando del plan de Dios ni de lo que Dios le tiene preparado. Por el contrario, está escondido. Debería ser luz, brillando en un lugar donde todos lo vieran, pero ha decidido meterse debajo de la mesa, tratando de que no lo terminen de apagar. Ahora, continuando, no dice más la Escritura, dice, estaban siendo saqueados, estaban siendo robados. Todo el esfuerzo que ellos hacían era asolado. Su trabajo era en vano. Quedaban sin fruto, sin tener que comer, en una situación realmente penosa. ¿Te imaginas esa situación? Trabajar todo el mes y cuando vas a cobrar te roban en la puerta. Ahora ya no pasa eso, porque uno no se lleva, ¿no? Está con la tarjeta. Pero imagínate que pase eso. Pero no que pase 1 mes, 2 meses, 3 meses, que pase 1 año, 2 años, 7 años de trabajar en vano. Estaban en bancarrota, estaban en la ruina, estaban sin fruto. Había hambre. Y así queda el creyente que se aparta de Dios. Su trabajo no alcanza, siempre insatisfecho. Como estudiamos hace 2 domingos con Mauro, ¿se acuerdan? Leímos en Ageo, cosechan poco, no se sacian, no quedan satisfechos, cobran en saco roto, por tanto mediten bien en sus caminos. Así empobrecían, iban hacia la pobreza extrema. Pudiendo ser príncipes, estaban viviendo como indigentes y en una cueva. Sus enemigos parecían invencibles, dice acá, ¿no? Venían con todo, arrasaban con todo, sus camellos eran innumerables. La visión que presenta acá es una cosa como que
son realmente invencibles, ¿no? La situación parecía que era irremediable. Y así ocurre cuando nos alejamos de Dios. Nuestros problemas se agigantan, ¿no? La perspectiva de nuestros problemas, bueno, la perdemos, ¿no? Porque hemos perdido de vista al Dios tan grande que tenemos. ¿Te parece que tus problemas son irremediables? ¿Y cómo estarás viendo? ¿Desde tu perspectiva o la de Dios? Ahora, eso no es lo que Dios quiere para tu vida, ni para la mía. Dios no quiere que vivas alejado de Él. Dios no quiere que vivas subyugado bajo el poder del enemigo, de los enemigos. Dios no quiere que vivas metido en una cueva, ni en una vida infructífera. Dios quiere sacarte de allí. Pero tendrás que entender por qué llegaste allí primero. Entonces en el verso 7 dice ahí, claman a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, en verso 7, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Saben? Antes de librarlos, Dios le tenía que aclarar por qué estaban como estaban. Antes de liberar y de levantar al libertador, a quien iba a ser Gedeón, ¿no? Le mandó un profeta que no sabemos ni siquiera el nombre, pero llevaba palabra de Dios, bien clarita, ¿no? Y le dijo, ¿saben por qué les está pasando esto? Porque se olvidaron de Dios. Era necesaria esa aclaración, era necesaria. Y nosotros también la necesitamos a veces. A veces pasamos mal porque estamos en un mundo a contracorriente y pasamos por pruebas y pasamos mal. Pero a veces también podemos pasar mal por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones. Y cuando eso nos pasa solemos malinterpretar las causas, ¿no? Y también malinterpretamos a los responsables. Y echamos las culpas al gobierno, echamos las culpas a la iglesia, que no me llaman, que no me visitan, que esto, que aquello, que no me atienden. Y hasta le echamos la culpa a Dios. Dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así somos muchas veces, ¿no? Y necesitamos tener claramente las causas para poder ir hacia las soluciones. Acá aparece el profeta y le hace un diagnóstico certero. Porque sin el diagnóstico certero no es posible el tratamiento adecuado. Y el diagnóstico era que se habían olvidado de Dios. Ese era el diagnóstico. Dios los había liberado de Egipto, Dios los había traído a la tierra, eran gente sin ejército y habían vencido a ejércitos poderosos, le había dado ley, instrucciones claras y le habían desobedecido. No habían obedecido a la voz de Dios. A veces cantamos Yo amo tu voz. Está buena esa canción. Y debemos amar esa voz, pero obedeciéndola. Si no es puro show, ¿no? Si no es solamente una emoción sin realidad de vida. Acá el profeta le dijo, miren, están cosechando lo que han sembrado. Todo esto les ha pasado por desobedientes. Y era importante esa claridad. Porque si Dios los liberaba sin decirles esto, iban a seguir igual. No iban a entender nada. Ahí, ahora sí quedó claro el porqué. Si tenemos problemas, tenemos que analizar, siempre tenemos algún problema, ¿no? Pero si tenemos alguna situación compleja que ha sido por nuestra desobediencia, tenemos que reconocerla. Tenemos que darnos cuenta de eso, porque es necesario para afrontarlo bien. Te pregunto y me pregunto y dejo esta pregunta sobre la mesa, ¿no? ¿Estás viviendo en derrota?
¿Estás metido en una cueva, escondido, escondida? ¿Estás sin fruto, en bancarrota espiritual? ¿Y no será por desobediencia? El Señor te quiere perdonar y te quiere restaurar, porque vos no fuiste creado y redimido para vivir así. Hay otra vida, hay una vida abundante que el Señor Jesús te ofrece hoy también. Así el profeta trajo un mensaje de arrepentimiento, porque después se iba a levantar el libertador, ¿no? Y así fue en la historia de la humanidad. Vino el profeta, vino Juan con un mensaje de arrepentimiento, porque luego iba a venir el libertador, el Señor Jesús. Y después, en el versículo 11, vemos el llamamiento de Gedeón, a partir del versículo 11 hasta el 16. Vamos a leerlo ahí, dice: y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente, yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tremendo el llamamiento que inicia acá, después vamos a seguirlo, ¿no? de Gedeón. El ángel de Jehová aparece. El ángel de Jehová es una persona especial del Antiguo Testamento, lo hemos estudiado en las clases ahí dominicales, ¿no? Un ser que aparece y habla como si fuera Dios. Un ser que aparece y es reverenciado y honrado como Dios. Y sin duda que para la mayoría de los estudiosos esto es una cristofanía. Esto es una aparición, una manifestación de Cristo antes de encarnarse, ¿no? En preencarnado. Y el Señor Jesucristo, preencarnado, el ángel de Jehová, vino, dice, y se sentó bajo un árbol, ¿no? Se imagina la escena, ¿no? Bajo la encina del papá de Gedeón, de Joás, ¿no? Esto es bastante significativo porque en el antiguo tiempo también Dios se había presentado y se había sentado bajo la encina, pero de Mamre, allá con Abraham, ¿no? Y ahí entonces aparece esta manifestación de Dios y habla con Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y capaz que uno lo lee así a las corridas y dice, no entiende nada, ¿no? Pero el lagar no es el lugar donde se trata el trigo, ¿verdad? El lagar es donde se pisan las uvas. Es un lugar, podríamos decir, cerrado, oculto por lo menos, ¿no? El trigo se trataba para comer en un lugar abierto, en una colina, por ejemplo, en un lugar donde corriera el viento, ¿no? Y ahí se aventaba el trigo, se tiraba hacia arriba, los granos caían y la paja se iba. Pero bueno, eso sería como contar dinero adelante de un ladrón, ¿no? Tenía que hacerlo escondido. Y lo que Gedeón estaba haciendo era algo sin ser visto, era una estrategia para no ser hallado por sus enemigos. Sin duda que le tomaba mucho más trabajo sacudir el trigo dentro de un lugar así, pero él estaba haciendo algo. Él luchaba por su familia. No era un vago, ¿eh? No era tampoco un fatalista que había dado todo por perdido. Estaba haciendo lo mejor que podía. Era un varón esforzado, era un hombre de trabajo. Y entonces el ángel de Jehová se le aparece y le hace un saludo muy bueno, un saludo muy positivo, muy afirmador. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Quizá por las cosas que iban a pasar después,
Nosotros no definiríamos así a Gedeón, pero así lo veía el Señor. El Señor lo veía como Él lo iba a hacer, como Él lo iba a transformar también. Un varón esforzado y valiente. Como le dijo Dios a Josué, ¿se acuerdan? Esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo es importante. Nada que valga la pena se consigue sin esfuerzo en la vida. A veces hay esa tendencia, bueno, que todo me caiga de arriba, ¿no? No, hermanos, hay que esforzarse. Y el valor es importante. Sin valentía, podríamos decir que no se puede encarar la vida cristiana. Levantarse y estar de pie contra el enemigo es para valientes. Enfrentar un sistema perverso de este mundo, que va en contra de todo lo que Dios dice, es para valientes. No se puede enfrentar los retos y los obstáculos sin valor. El valor es necesario. Sé valiente. El Señor nos ve como Él nos quiere hacer. Aquellos pescadores rústicos, le dijo el Señor, los voy a hacer pescadores de hombres, ¿no? Iban a ser como columnas en su iglesia. Se trata de la gloria de Dios en nosotros, de su obra transformadora. Ahora, cuando Gedeón escuchó esto, fue muy sincero con el Señor. Dio una respuesta que podríamos decir que le salió del corazón. Capaz que él estaba trabajando y estaba en ese monólogo interno, ¿vieron? Cuando estaba pensando en por qué tengo que hacer esto acá y estaba, ¿no?, trabajando en su corazón estas cosas, ¿no? Pero viene el ángel de Jehová y le dice esto, y él dice, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus maravillas? ¿Por qué Dios nos ha desamparado? Son palabras bien fuertes, ¿verdad? De alguna manera Gedeón abre su corazón ante este extraño visitante. ¿Y qué había en el corazón de Gedeón? Cuestionamientos, dudas, queja, confusión, desespero quizá, desolación y quizá hasta un reclamo hacia Dios. ¿Alguna vez abriste así tu corazón ante Dios? Gedeón sí preguntó los porqués. Hay quien dice no preguntes los porqués sino los para qué, ¿no? No está en la Biblia eso, ¿no? Los salmistas preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Lo que Dios no tolera es la altivez y la incredulidad. Pero Dios no se enoja ni le afecta en absoluto que tengamos dudas sinceras y que planteemos nuestras preguntas ante su presencia. Siempre que lo hagamos con sinceridad, con respeto, con humildad. Ahora sí, no siempre vas a obtener la respuesta que estás esperando. A veces porque no estamos capacitados para entender. A veces porque es parte de la soberanía de Dios y de la profundidad de sus pensamientos. Pero a pesar de ello, no dudes en preguntar por qué. El mismo David preguntó muchas veces por qué, y el Señor Jesús en la cruz dijo, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta fue el silencio. Un silencio que entendemos hoy, pero que en ese momento era incomprensible. Vieron, Gedeón no podía adoptar una postura individual, ¿no? Porque el ángel se refirió a él, le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero él dijo, si Dios está con nosotros, ¿no? Ya tenía pasta de líder, podríamos decir, ¿no? Él se identificaba con su pueblo, no podía pensar que Dios solamente estuviera con él. Él responde en plural. Ahora, ¿saben? La respuesta del por qué Dios ya la había dado a través del profeta. El por qué le había pasado todo esto, había un porqué. Era por el pecado, era por la desobediencia. Dios seguía siendo fiel, seguía amando a su pueblo, seguía siendo misericordioso, todopoderoso. El problema estaba en el pueblo. Y el Señor le mira, dice acá, mirándole, ¿no? Mirándole el Señor. ¿Cómo te imaginas que le miró el Señor? ¿Con qué ojos?
Yo creo que le miró con ternura, con paciencia, como uno mira a un hijo que todavía no entendió. Dios tiene compasión. Él se acuerda de que somos polvo. Él te mira con ternura, hermano, hermana. Él no te deja. Él quiere ayudarte a entender. Él te dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 34. Pero no seas como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que hay que sujetarlo para traerlo. Venía Dios, venía el Señor. Y el ángel le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Qué le parece esa frase? Era muy evidente que la fuerza de Gedeón, por más que estuviera sacudiendo allí el trigo en el lagar, no era suficiente para derrotar un ejército numeroso. Pero la clave no estaba en la fuerza del enviado, sino en la fuerza del que enviaba. ¿No te envío yo?, le dijo después. ¿Sabes? Cuando Dios te llama a una misión específica, no temas. No es tu capacidad, no es tu fuerza, no son tus dones los que van a lograr la victoria. Es el Dios que te llama y te envía. Escribió Jim Elliot, la voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. Le iba a costar bastante, pero Gedeón iba a terminar entendiendo que no se trataba de él mismo, sino de Dios. Él se miró a sí mismo y dijo, ¿con qué? Yo no tengo lo que hace falta. Mi familia es pobre dentro de mi tribu. Yo soy el menor en la casa del Padre. Soy el de los mandados. La valoración de su propia valía era bastante deficiente, podríamos decir, ¿no? Era un chico de una familia pobre que no calificaba para la tarea. Y quizás si nosotros hubiéramos estado allí con Gedeón, le hubiéramos pasado el brazo así por el hombro y le hubiera dicho, ¿qué te pasa? ¿No? Vamos a llevarte con un terapeuta. ¿Estás con problemas de autoestima? ¿Pensás que Gedeón tenía problemas de autoestima, hermano? Yo creo que no. Creo que él estaba haciendo una correcta valoración desde lo humano. Le estaban enviando a enfrentarse a un gran ejército, no siendo nadie. Él no era un general, no era un comandante. No sabía nada de guerra, ni tenía soldados a cargo. Él evaluó la situación correctamente. Era verdad que él no calificaba. Pero ese era el punto. Dios no estaba confundido con la elección. Dios estaba llamando a alguien totalmente insuficiente para la tarea. Y lo hacía a propósito. Sí, estaba llamando a alguien totalmente insuficiente. Él no tenía problemas de autoestima. ¿Saben? Nuestro problema no es la baja autoestima, ¿no? Hay quienes hacen mucho hincapié con esto, pero la Biblia no hace hincapié con eso. En cuanto a la autoestima, los problemas nuestros más bien se podrían resumir en dos. O tenemos demasiada alta autoestima, o estamos no entendiendo que nuestro valor realmente proviene de Dios y no de lo que hacemos, de lo que somos o de lo que tenemos. Alguno de esos dos problemas. O es demasiado alto, o en realidad no estamos entendiendo de dónde viene. Pero no es que sea bajo. No estamos entendiendo que nuestro valor proviene de Dios. ¿Saben? La solución que plantea el mundo para tu insuficiencia es que te la creas, ¿no? Que digas con mente positiva, yo puedo. Yo soy un campeón. Si lo deseo lo suficiente, el universo se va a alinear para que yo cumpla con mi objetivo. No dependas de nadie, tú puedes ser autosuficiente, créetela. Pero ese juego mental simplemente no es verdad. Somos débiles y esa es la realidad. Somos insuficientes para muchas cosas que enfrentamos y esa es la realidad. No vamos a cambiar la realidad por repetirnos una y mil veces una frase.
Nuestra estrategia debería ser otra. Gedeón tenía que decir, Señor, yo no puedo. Esto me sobrepasa por completo, pero entiendo que tú eres poderoso, que tú eres soberano. Si tú me envías, tú me vas a dar la fuerza y me vas a sostener. Y eso era lo que Dios quería de Gedeón. Y eso es lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida. Y en especial en lo referente a su obra, hermanos. Pero también en la vida cristiana. Dios no quiere que seas autosuficiente. Dios no quiere que seas autosuficiente. Jamás vas a poder hacer la obra de Dios, ni vas a poder vivir a la manera de Dios en tus propias fuerzas. Debes depender de Dios, porque no se trata de ti, sino del que te envía. Él le dijo, yo estaré contigo. Y eso era todo lo que necesitaba. Que Dios estuviera con él. No necesitaba más nada, hermanos. Solo la presencia de Dios y lo iba logrando. Mucho tiempo antes Moisés, hablando con Dios, le dijo así, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué bueno es su entendimiento, ¿verdad? Si tú no vienes conmigo, me quedo donde estoy. Ahora, si tú vienes, voy a donde sea. Voy a donde sea. Y eso es lo que necesitamos entender. La vida que Dios quiere que vivamos es imposible sin Él. La obra que Dios te ha encomendado es imposible sin Él. Pero gloria a Dios, Él está con nosotros. Él está contigo, hermano. Eso es glorioso. Y a partir de este momento vamos a continuar el derrotero espiritual de un hombre insuficiente para una gran tarea, pero que iba a aprender que en las manos de Dios y con Dios iba a ser un instrumento poderoso y eficaz. Y yo ruego a Dios que vos y yo podamos aprender esa lección para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Oramos. Padre que estás en el cielo, qué insuficientes que somos para vivir la vida que tú nos propones, para los desafíos que tenemos por delante, Señor, para la obra que nos has encomendado, Señor. Pero de eso se trata, Padre. Nosotros no somos suficientes en nosotros mismos. Tenemos que depender por completo de ti, Padre. Padre, quizá aquí hay algún hermano, alguna hermana que ha estado viviendo como este pueblo de Israel, apartado, con malas decisiones, alejado, escondido, quizá infructífero. Padre, te pido que estés obrando en ese corazón y que luego del arrepentimiento tú puedas restaurar, tú puedas llenar de poder esa vida para que pueda caminar en tus caminos y hacer tu obra, Padre. Gracias, Señor, que tú tienes una vida hermosa y abundante para nosotros. Tú tienes un plan preparado para cada uno de nosotros. Y ese plan depende de que nosotros, a su vez, dependamos de ti. Señor, ayúdanos a entender estas lecciones. Gracias por la vida de este hombre que pudo finalmente entenderlas y pudo llevar a la victoria a tu pueblo, pero no por su poder, sino por el poder tuyo. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.